Buenos días con todos. Mi nombre es Ricardo Lazarte. Soy gerente del área de Tax and Legal de RCM Perú y como todos los jueves damos inicio a nuestro webinar referido exclusivamente a temas de reorganización empresarial. Primero vamos a comenzar refiriéndonos a la firma, The Power of Being Understood, RSM. Consideremos de que la firma RSM es una firma internacional con más de 800 oficinas a nivel mundial, más de 50 años de experiencia en el tema de auditoría, servicios de BPO, servicios tributarios en general. Estamos rankeadas como número 6 a nivel de red mundial en Audit, Tax y Consulting. Más de 120 países tienen la presencia de RSM. Tenemos una red global a través de la cual también con las diferentes oficinas podemos dar asesoría de carácter internacional y transnacional con todos los clientes. Y bueno, nuestro capital humano está conformado por más de 43.000 colaboradores alrededor de todo el mundo. En la presentación de hoy, como siempre, de aquellos que nos siguen todos los jueves y para las personas que es la primera vez que ingresan, considerar de que todo lo que es preguntas se hacen al final y si durante la ronda de preguntas no se logra hacer la comunicación, igualmente o para algún mayor detalle, pueden escribirnos a legal@rcm.pe, donde daremos atención a sus consultas y podremos tener también una mejor comunicación sobre lo que necesiten. Bueno, sin más, pasamos a dar inicio al webinar de hoy, que específicamente está referido a la reorganización empresarial. Reorganización empresarial para seguir, ¿no? Identificando beneficios. Esta época, como todos sabemos, es una época de recesión económica, entonces, como empresarios estamos a la búsqueda de nuevas formas de generar rendimiento y eficiencia en nuestros costos. Bajo esa perspectiva es que el día de hoy la agenda va a tratar sobre los comentarios de actualidad, cómo estamos a la fecha de hoy a nivel país, con las últimas novedades que también han podido ver en medios, y luego ingresaremos al tema de la organización empresarial, con los efectos corporativos y laborales respectivos, y con los efectos tributarios. La exposición de hoy la vamos a realizar Gracie Cabrera, nuestra analista en el tema de temas corporativos y laborales en el área de Tax and Legal. Diego Castro, nuestro supervisor y nuestro especialista en temas tributarios corporativos. Y quien les habla, para efectos de comentar temas de actualidad y para efectos también de transmitir todas las consultas que hemos venido recibiendo a través de las semanas sobre estos temas y otros, y principalmente en este caso de la organización empresarial. Comentar también de que como esta es una presentación semanal, todo el contenido va a estar accesible a través de nuestro RCM YouTube, que lo vamos a poder comentar al final de la presentación, y también invitarlos a que durante el transcurso de los días, a través de nuestros canales virtuales, puedan hacernos sus consultas, sugerencias de temas que les gustaría que tratemos en esta conversación semanal que hacemos para todos los clientes, empresarios y personas que quieran conocernos y también saber un poco más sobre temas específicos. Entonces, comenzamos. La situación al 18 de junio del 2020. Bueno, como todos ustedes saben, estamos en una situación de cuarentena que está vigente hasta el 30 de junio hasta el 30 de junio de este año. Como hemos conversado en webinars pasados, tenemos que distinguir entre lo que es la cuarentena y el estado de emergencia sanitaria. El estado de emergencia sanitaria se ha prolongado hasta el 7 de septiembre, lo cual para efectos prácticos indica que hay una extensión también para la posibilidad que tiene el empleador de aplicar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Esto para aquellos empresarios que están viendo el tema de organización laboral. El cierre de fronteras se mantiene hasta la fecha. En cuanto al transporte interprovincial, igual hay una suspensión del transporte interprovincial, pero valga precisar que sí está admitido el pase vehicular distrital. Es un tema que también hemos comentado en anteriores conversaciones, que lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, en el cual ustedes pueden establecer a través de la web establecida por
por el Ministerio por el Ministerio de Defensa, el tema el Ministerio del Interior, el tema de la generación de este pase, y que es vigente hasta el 30 de junio, hasta la época de cuarentena. Finalmente, respecto a los toques de queda, el toque de queda actualmente está desde las 9 de la noche hasta las 4 en sector Lima y otros, y en algunas provincias específicas de Ancash, en Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, está desde las 6 hasta las 4 de la mañana. Entonces, considerar también que estos aspectos son los que nos rigen a la fecha. Respecto a temas de actualidad, como ya hemos conversado, la fase 2 se encuentra en curso. Ya se han generado la apertura de nuevas actividades económicas, las cuales tienen que realizar todo lo que son sus temas de su plan de seguridad y salud, para efectos de presentarlo dentro del canal del MINSA con el Ministerio de Trabajo, y con la sola presentación ya se entiende de que pueden comenzar actividades. Como recordamos, cuando recién salieron las normas referidas al protocolo de la fase 1, se requería que haya propiamente una autorización y todo. Bueno, eso a la fecha ya no se encuentra vigente, entonces los invitamos a que todos ustedes se preocupen en cuanto a revisar si la actividad económica empresarial que ustedes tienen se encuentra primero dentro de estas fases que actualmente ya están vigentes, y sobre eso vean el tema de los protocolos de seguridad y salud, la habilitación de sus oficinas, de ser el caso que se requiera, y el tema de contar con el médico ocupacional y también con tener su comité de seguridad y salud, que ya son aspectos que de antes se tenían regulados, pero en esta época es más importante por temas vinculados con una operación inicial, tenerlos en cuenta y actualizarlos de ser el caso, ¿no? Nuestra área de la parte laboral corporativa podría apoyarlos igualmente, como lo hemos comentado en conversaciones pasadas. En medios está saliendo el tema del programa Arranca Perú, que es un tema distinto al del Reactiva Perú. El Reactiva Perú, como todos ustedes saben, ha sido todo este proceso por el cual el gobierno está, digamos, garantizando temas de préstamos realizados por específicos bancos que han sido autorizados a medianas y pequeñas empresas. Entonces, el Arranca Perú realmente ha sido un comentario, o ha sido un programa gubernamental que ha sido bastante mediatizado en estos últimos días, y que ha establecido la forma en que el gobierno va a brindar apoyo económico a específicos sectores. A la fecha aún no están los decretos de urgencia que aprueben estas inversiones, pero esperamos que en un pronto plazo de tiempo se generen, y habrá que ver cómo se maneja. Pero repetimos, este Arranca Perú es totalmente distinto al Reactiva Perú, del cual también ya hemos conversado en conversaciones pasadas. Eh, re, a, Remarcar el hecho de que a la fecha ya se tiene una utilización virtual de la SUNAT, de la SUNARP, y servicios de notaría para todo lo que es vinculado a temas incluso corporativos, como lo mencionamos en nuestra última comunicación sobre los temas vinculados con las tomas de decisiones empresariales y todo lo que refiere a altas o bajas de representantes y actualizaciones de información con la administración tributaria. Igualmente está el tema del Ministerio de Trabajo, que como todos ustedes saben ya desde siempre ha estado en actividad, pero lo queríamos destacar porque está bastante vinculado con lo que vamos a conversar el día de hoy. Sobre el congelamiento de deudas y condonación de intereses, este es un tema que está muy, muy, muy mediatizado en estos días. Destacarles que es un proyecto de ley, es decir, que aún está en fase de evaluación, pero no hay una norma probatoria a la fecha, así que el día de hoy ninguna entidad financiera está propiamente brindando estos términos que están en el proyecto de ley. Cada entidad financiera, como en su momento hemos informado, está brindando diferentes facilidades a los deudores. Les recomendamos que con sus bancos respectivos tengan una conversación sobre los términos, y hagan todas las preguntas del caso para evitar de que el tema de los intereses o las políticas bancarias en el tiempo de repente sean bastante onerosas, ¿no? Recordemos de que la SBS no ha establecido lineamientos generales para todos los bancos, solamente ha dado recomendaciones que cada banco dentro de su política
está habilitando. Así que tener mucho cuidado, y lo que recomendamos es que si van a acceder a alguno de estos programas con cada banco, sean bastante meticulosos en observar todos los términos, ¿no? Y finalmente, sobre la apertura de centros comerciales, a la fecha se está cubriendo bastante en medios de comunicación este tema, pero no hay normativa habilitante a la fecha. Ya la CONFIEP y otros también organismos de representación empresarial han salido a indicar de que están a la espera de la normativa habilitante, pero esto aún no ocurre, así que se está a la espera. Esta es la situación al 18 de junio del 2020. Sin más, vamos a comenzar con el tema de la reorganización empresarial. El contexto, como se los hemos comentado, es que se tenga que hoy día ustedes como empresarios, luego de ya haber hecho todo el tema de la planificación interna, de hacer de repente coordinaciones de su costo laboral, de hacer también aspectos de verificación de operaciones que hemos venido a través del tiempo y con las sesiones semanales que tenemos un poco comentándoles cómo lo pueden aplicar a sus empresas. El día de hoy lo que queríamos era presentarles una alternativa que siempre ha existido, que es la reorganización empresarial, por la cual ustedes como empresarios pueden de alguna forma reorganizar, valga la redundancia, todo lo que son sus activos, pasivos, distribución de personal, sin necesidad de propiamente requerir una liquidación con los costos que esto implica, sino que es reordenar, ¿no? Y para esto lo queríamos plasmar de una forma bastante accesible para todo el entendimiento de ustedes, y en esta oportunidad para el tema de efectos corporativos y laborales nos va a apoyar en la explicación Gracie Cabrera, de nuestra área laboral corporativa. Entonces, Gracie, por favor, a continuación te escuchamos. Bueno, buen día con todos. En esta ocasión hablaremos sobre los efectos corporativos y laborales de la reorganización societaria. Tenemos que primero comentar que sabemos que el entorno político, social y económico es un entorno muy cambiante, tal como lo estamos viviendo ahora en la presente coyuntura. Por ello, cada empresa precisa de una adaptación continua a este entorno para que se permita la sostenibilidad y la continuidad de su actividad. Es por ello que nuestra Ley General de Sociedades permite que esta empresa se adapte y se reorganice en diferentes tipos. En el siguiente PPT vamos a visualizar cuáles son los tipos de reorganización societaria. En primer lugar tenemos a la transformación. ¿Y qué es la transformación? La transformación es la adopción de un tipo societario distinto por parte de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad tiene que someterse al régimen correspondiente al nuevo tipo, quedando libre de las normas que la regían hasta ese momento. Entonces podemos entender que solo supone un cambio de estructura y régimen legal. En este caso no se extingue la personalidad jurídica de la sociedad. Uno de los factores o razones por las que algunas sociedades optan por esta medida es para limitar la responsabilidad de los accionistas, también para cambiar el sistema estatutario o también para adoptar su régimen en un nuevo entorno regulatorio. Por lo tanto, también se evita el proceso de liquidación, disolución y constitución de otra sociedad. Podemos tomar como un ejemplo de esto a una sociedad de responsabilidad limitada, ya que vemos que esta es una sociedad pequeña, más personal, constituida más que todo por una empresa familiar pequeña. Esta puede decidir adoptar y transformarse a una sociedad anónima, ya sea porque su negocio, la cifra de su negocio ha aumentado o por un mayor número de socios que necesita para que aporten en su capital. En segundo lugar tenemos a la fusión. La fusión es la unión de dos o más sociedades para formar una sola. Es también denominada como una concentración empresarial. En el caso de la fusión tenemos dos tipos, por absorción y por incorporación. En el caso de la fusión por absorción es cuando una o más empresas transfieren a título universal sus patrimonios a otra empresa. Y en el caso de incorporación es cuando dos o más empresas transfieren a título universal sus patrimonios a una nueva empresa. En este caso se va a constituir una nueva.
También podemos tomar como ejemplo a una sociedad de responsabilidad limitada que en búsqueda de concentración de su capital y de socios inversionistas opta por fusionarse con una SAC, dando como consecuencia que la sociedad se una, los patrimonios también, los socios, y se da la extinción también. Aquí se pierde la personalidad jurídica. En la siguiente PPT podemos Gracie, ver, Gracie, ¿sí? solamente para reafirmar lo que estabas comentando, sí sería importante de repente destacar el hecho de la utilidad, ¿no? Porque la transformación para estas épocas de recesión económica puede ser una buena vía por la cual de repente una entidad en la que yo necesito necesariamente un socio, ¿no es cierto? Claro, Puedo de repente transformarme en una empresa individual de responsabilidad limitada, inclusive, ¿no? Sin la necesidad de contar con un socio y de repente puedo de esa manera yo solamente dedicarme a mi trabajo y viceversa, ¿no? El otro socio también puede claro, generar su exacto. propia entidad, ¿cierto? Claro, disminuyendo costos más que todo, ¿no? Exacto. Y en la fusión, quiero destacar el hecho de que hoy día, por ejemplo, tenemos que hay muchas colaboraciones empresariales, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, que muchas entidades necesitan de repente apoyo de otras empresas con otro giro. Ujú. Entonces, la fusión resulta hoy día una herramienta bastante interesante para que puedan formar parte de un mismo ente jurídico con responsabilidades, obligaciones y derechos, ¿no? Entonces, eso digamos que de alguna forma hace de que la actividad tenga una solemnidad distinta y pueda, para efectos legales, repartirse beneficios y riesgos, ¿no? Claro. Sí, correcto, estoy de acuerdo. También tenemos los casos de un tipo de organización societaria, tenemos a la escisión, que es el fraccionamiento del patrimonio de una sociedad en dos o más bloques para transferirlos íntegramente a otra sociedad o para conservar uno de ellos. Aquí tenemos dos tipos, tenemos por división y por segregación. Algo muy importante que mencionar de la escisión es que una ventaja de esta es que genera mayor rentabilidad, especialización y productividad de la sociedad. Asimismo, también podría generar, como más adelante lo van a explicar, algunos tipos de beneficios fiscales, como el pago de menor impuesto. Por último, tenemos a la reorganización societaria simple, que es el acto por el cual una sociedad segrega uno más bloques patrimoniales y los aporta a una más sociedades nuevas o existentes, recibiendo a cambio y conservando en activo las acciones o participaciones correspondientes. En este caso es muy importante diferenciarlo de la escisión, ya que en el caso de la organización societaria simple, la sociedad se convierte en accionista, por decirlo así, ¿no? Se convierte, participa dentro de la sociedad receptora. Por lo tanto, va a recibir utilidades o acciones durante el tiempo. Uh, Aquí también tenemos tres tipos de organización societaria simple. Tenemos con aporte de bloque patrimonial de valor neto positivo, tenemos con aporte de bloque patrimonial de valor neto negativo y por último con aporte de bloque patrimonial neutro. Ya, y en la siguiente PPT podemos visualizar también el proceso, cuál es el procedimiento para cada una. En el caso de la transformación, primero se tiene que dar una elaboración del acuerdo de junta general, depende del tipo de sociedad, no puede ser junta general de socios o accionistas. Luego se da la elaboración del acta de la sociedad, el aviso de transformación, el cual tiene que cumplir con la formalidad que se debe publicar 3 veces, con un intervalo de 5 días entre cada uno, la elaboración de minuta de transformación, y se debe elevar a escritura pública ante un notario, y la inscripción en registros públicos. La transformación entra en vigencia al día siguiente de la fecha de la escritura pública respectiva. En el siguiente PPT, Gracie, un comentario. ¿Este procedimiento actualmente con las limitaciones que tenemos de movilidad pueden ser realizados con los canales virtuales accesibles para el público? sí, 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 tal como más adelante veremos unos PPTs acerca de eso, ya que, o sea, prácticamente en fusión, en transformación, escisión y organización societaria simple, el procedimiento es similar, es el mismo, se da un acuerdo de junta, una elaboración del acta, el aviso, la elaboración de la minuta y la inscripción en registros públicos. En la siguiente PPT, por favor, la única diferencia entre este procedimiento es que
reorganización societaria simple, no hay la formalidad de hacer este aviso de reorganización. O sea, no se debe publicar 3 veces ni con un intervalo de 5 días entre cada uno. En la siguiente PPT vemos por último la organización societaria simple. Aquí se debe comprender la reorganización societaria, debe comprender la agenda, especificar que se va a dar una reorganización societaria simple de la sociedad, se tiene que especificar el bloque patrimonial que se aportará y la designación del representante. Este se debe publicar con una anticipación no menor a 10 días. En segundo lugar, se debe elaborar el acta de la sociedad participante, la elaboración de la minuta y por último la inscripción en registros. Tal como preguntaste, Ricardo, en la siguiente PPT vemos si durante la cuarentena se puede hacer este procedimiento de reorganización societaria. Y tal como lo mencionamos en los webinars anteriores, tomando como base legal y considerando la resolución del superintendente número 050-2020, Bueno, es muy interesante lo que señalas, Gracie, porque efectivamente esto es un poco lo que nos preocupa que nuestros oyentes tengan en cuenta, es que la reorganización societaria hoy día es un tema absolutamente accesible, ¿no? Tengamos en cuenta, recapitulando lo que nos ha expresado Gracie a la fecha o al momento, es que hoy día ustedes como empresarios tienen la posibilidad de generar colaboraciones, de generar movimientos de bloques patrimoniales. Entonces eso es muy interesante para efectos de planificar costos y beneficios y cómo, digamos, repensar el negocio en esta época en la cual tenemos que procurar la mayor eficiencia, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, los procedimientos son muy similares, y prácticamente requieren solamente de un acuerdo a nivel de los accionistas, de las personas que toman las decisiones, y luego hacer tres, cuatro pasos, como indicó Gracie, muy específicos, con un plazo de tiempo específico, y el tema es absolutamente factible, ¿no? Entonces, queremos destacar ese hecho para que todos ustedes puedan tener a la reorganización societaria en sus diferentes modalidades como herramientas de fácil acceso y de posible ejecución en esta época. ¿Correcto, Gracie? sí, y como pregunta, si realmente procede o no el trámite de una reorganización societaria en esta época de coyuntura, pues tal como mencionamos en los últimos webinars, hemos mencionado acerca de que ya se puede realizar una convocatoria de Junta General que fue habilitada por unas normas dictadas por la SMV. También las notarías ya están habilitadas, los registros públicos. Justo hace 2 días salió un comunicado que indicó de que a partir del 19 de junio se podrá realizar la modificación de estatutos, nombramiento y remoción de gerentes de una EIRL, así como la modificación de estatutos y nombramiento y remoción de gerentes de diferentes sociedades a través de Citsunar, que también hemos mencionado sobre esta plataforma, que está llevando a cabo ahora registros públicos. Por ende, ahora cualquier empresa consideramos que sí puede realizar una reorganización societaria. Tiene todos los medios. También podemos mencionar que debido a que ahora se utilizan medios tecnológicos, algo que beneficia en cierta manera a las empresas es que los plazos de calificación en registros públicos son más cortos, son aproximadamente 2 días hábiles a comparación de antes cuando el trámite se hacía presencialmente. Así que sí es un medio idóneo en estos momentos. Perfecto. En el siguiente PPT vamos a ver los efectos corporativos. Respecto a la transformación, no se modifica la participación porcentual de los socios a menos de que haya un acuerdo. Se conserva la personalidad jurídica, ya que continúa bajo una nueva forma societaria.
no implica la disolución de la sociedad, como lo mencionamos, no hay necesidad de una liquidación ni todo el proceso. Y respecto a la organización societaria simple, la sociedad portante recibe a cambio acciones y conserva sus activos. No se extingue tampoco la personalidad jurídica de la sociedad. En el caso de la fusión, se extingue la personalidad jurídica de la sociedad, se transmite todo el patrimonio a título universal y en un solo acto, y se da el fortalecimiento patrimonial de la sociedad. Por último, en el caso de la decisión, en el caso de la decisión por división, la sociedad se disuelve sin liquidarse. En el caso de la decisión por segregación, no se disuelve y mantiene su personalidad jurídica. Y en el caso y también por último, se da una descentralización de las actividades de la sociedad. Y los efectos... Es interesante lo que mencionas, Gracie, porque a veces los amigos empresarios pues les preocupa hacer este tema de movidas porque piensan de que de repente va a ser un tema costoso o va a haber de repente una pérdida de oportunidad en el proceso o que de repente no tiene el efecto que se requiera, pero como muy bien lo has explicado, cada uno de estos tipos de reorganización tiene propiamente un efecto y pues la forma de llevarlo a cabo realmente es ordenada y no solamente se requiere tener programados los pasos a seguir, ¿no? Como los has desarrollado. Entonces sí resulta importante que se tenga así en cuenta cuál es el efecto, como tú bien has indicado, respecto a participaciones en cada uno de los escenarios, ¿no? Claro, sí. Y por último, los efectos laborales de una reorganización societaria en el ámbito laboral se llama una sucesión empresarial. Esto implica una variación en la persona o titularidad del empleador. Se da un cese en bloque de los trabajadores de la empresa que va a transferir bueno, que va a optar por cualquiera de estos tipos de reorganización societaria, ya sea transformación, fusión o escisión, para ofrecer sus servicios a favor de un nuevo empleador. También se da una suscripción de un convenio tripartito de traspaso de personal. No hay un cese laboral con el primer empleador, por lo que no hay que pagar una liquidación de beneficios sociales y todos los beneficios sociales se mantienen en las mismas condiciones. También hay que mencionar de que se da la vigencia del vínculo laboral, continuando bajo las nuevas directrices del nuevo empleador. Y por último, se da una acumulación del tiempo de servicios laborados. Ese tema, Gracie, quiero destacarlo para todos los que nos están escuchando, porque lo que es el tema de los costos laborales son los costos más sencillos y, Claro. y es importante destacarles, y a veces nos ha pasado en la práctica que muchas personas indican, bueno, yo en verdad ni siquiera pienso en el tema de la reorganización empresarial porque eso implicaría tener que liquidar para nuevamente contratar, ¿no es cierto? Porque a veces las personas entienden que como se cambian las empresas, también ocurre que las personas tienen que desvincularse para luego vincularse y con los pagos de liquidaciones y para los trabajadores las pérdidas de sus beneficios, ¿no? Entonces, destacar aquí que esa idea no es correcta. Para este tipo de casos de operaciones de reorganización, lo que se tiene que tener en cuenta es un buen contrato, es un buen convenio tripartito con sus efectos, como tú bien lo has destacado, y que permiten que la reorganización sea un aspecto bastante pacífico entre empleador y trabajador, para efectos que la empresa mantenga su eficiencia sin necesidad de, digamos, afectar el bolsillo del empleador y sin hacer perder al trabajador sus beneficios, ¿no? Claro, ya más adelante a la empresa a la que se transfiera este bloque de trabajadores puede modificar ciertos aspectos del contrato también. O sea, Correcto, ya muy depende bien, de cómo puede emplearlo el nuevo empleador, ¿no? Exacto. perfecto. Por último, tenemos las obligaciones formales de la empresa que transfiere el personal, que son que debe dar de baja al personal en la planilla electrónica y en el registro, debe dar de baja al personal que se encuentra afiliado en una AFP, debe suscribir un convenio con el trabajador que cesa. Y las obligaciones formales de la empresa que reciba al personal transferido, tenemos que dar de alta al personal en la planilla electrónica del registro, debe suscribir el contrato correspondiente con el nuevo personal y debe regularizar los aspectos de recursos humanos pendientes. Y eso es todo por parte de los efectos laborales y corporativos de la reorganización societaria. Muy claro, muy claro. Solamente destacar en este punto que al hacer referencia a la parte de cese, estamos haciendo referencia a que
digamos, se cesa, digamos, la inscripción del trabajador en la forma societaria antigua para darle de alta en la forma societaria nueva generada por la reorganización. Pero esto no quiere decir en ningún caso que quiere decir de que se generen los efectos de una liquidación en la cual de repente hay la preocupación de que se tiene que proceder con pagos de liquidación, se tiene que proceder con pagos de CTS, se tiene que hacer con... No, nada de eso ocurre. O sea, lo que tenemos que destacar con nuestros amigos empresarios es que todo lo que se está presentando acá es solamente para indicar de que cada uno de ustedes tendría que proceder con las formalidades del caso para hacer el traslado de los trabajadores sin implicarles a ustedes costos de ningún tipo laboral, ¿no? Claro, Solamente para que se reorganice, digamos, la ficha de cada trabajador. claro, son modificaciones más de forma que de fondo. O sea, no se va a modificar nada respecto a la remuneración o la liquidación, como mencionaste. Perfecto, genial. Muchas gracias, Gracie, súper claro. A continuación, pasamos a comentar la parte tributaria. Como todos ustedes saben, todo este tema de las reorganizaciones finalmente lo que va a generar es nuevos, digamos que las empresas reorganizadas, las empresas transformadas, van a tener una nueva ropa tributaria, ¿no? Y es en este punto que podemos planificar bastante el tema de las cargas tributarias que la nueva empresa puede tener. Y es conveniente comentarles algunos puntos destacables. En esta oportunidad, y como en anteriores webinars ya lo ha hecho muy bien, Diego Castro es la persona que nos va a comentar esta parte de la perspectiva tributaria involucrada en las reorganizaciones. Te escuchamos, Diego. Muy buenos días a todos. Sí, como comentaba Gracie, hay muchos escenarios que podrían darse en cuanto a una reorganización societaria. Tanto la transformación, que es en términos tributarios tal vez es un menos cambiante, porque se mantiene probablemente la situación de la empresa a nivel de si es que se graba o no, porque digamos, la transformación simplemente es cambio de tipo societario y mantiene el mismo régimen tributario. Pero en el caso, por ejemplo, cuando hay una escisión, una fusión o una relación simple, estos podrían verse modificados, ¿no? Y respecto a la transferencia de una empresa a otra, ya la ley del impuesto a la renta recogía incluso antes de hace mucho tiempo, mucho antes de esta situación del coronavirus y de la pandemia, ya recogía ciertas herramientas que permitían ser aplicadas en estos contextos de fusión y reorganizaciones societarias, ¿no? Básicamente la norma de renta en el artículo 104 mencionaba que hay 3 escenarios posibles que pueden presentarse cuando hay una relación societaria para los efectos tributarios, ¿no? El primer escenario sería cuando estamos ante una situación que hay un gravamen por parte del impuesto a la renta. En este caso habría una revolución voluntaria de los activos que se transfieren y se les daría un efecto tributario. El segundo escenario es cuando no estén grabados con el impuesto a la renta y hablamos de una revolución también voluntaria de activos, pero en este caso lo que se va a pretender es no darle efectos tributarios a efectos de que se encuentre no grabado con el impuesto a la renta. Ahora vamos a ver más en detalle cada uno de estos escenarios. Y el último escenario que puede presentarse es también un escenario no grabado con el impuesto a la renta y cuando no se le quiere dar una revaluación voluntaria a los activos. Ahora, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a entrar en detalle por qué es que la revaluación voluntaria de activos con efectos tributarios resulta grabada con el impuesto a la renta. Y es porque entre el mayor valor pactado entre aquella revaluación de activos menos el costo computable se genera un resultado. Ese resultado va a ser el que va a generar un gravamen para el impuesto a la renta. Y sobre eso se va a grabar. Ahora vamos a ver la diferencia cuando sucede sin efectos tributarios. En este caso es lo mismo, hay un mayor valor pactado de los activos, hay un costo computable determinado y el resultado de esa resta va a generar un resultado. Ese resultado no tiene que ser distribuido. Y al no ser distribuido, lo que la ley de renta permite es que no se grave con el impuesto a la renta. Ahora, es importante mencionar que entre la distribución, la norma, también hace referencia a que no es posible que, por ejemplo, se dé un proceso este segundo escenario con revolución voluntaria de activos sin efectos tributarios y que posteriormente a la operación financiera
se realice una reducción de capital. Porque en ese escenario lo que sucedería es que la norma tributaria lo que va a hacer es considerar que sí tuvo un efecto tributario y que se está repartiendo ese resultado, ese resultado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que ante estas situaciones sí se limita, por ejemplo, el hecho de que haya una disminución de capital durante 4 ejercicios posteriores a la fecha en que se le da, en que se realiza esta reorganización societaria, ¿no? Es un punto importante a considerar porque limita un poco algún tipo de posterior reorganización, perdón, de distribución de, del capital de la sociedad, ¿no? Ahora, como el último escenario que veríamos sería el que es un caso sin revaluación de activos, que en este caso simplemente tanto para transferente como para adquirente el costo computable de los bienes va a ser igual. Y al ser igual, no hay una ganancia, no hay un resultado mayor para el adquirente, por lo tanto no hay un impuesto a la renta con el cual se grave, ¿no? Súper claro, Diego. Para comentarle a nuestros oyentes, todos estos escenarios que nos están comentando, Diego, son los vinculados a, digamos, cómo se quiere hacer la transferencia de sus activos a las nuevas sociedades que se generen o digamos, a la reorganización de la nueva empresa que se genere sin necesidad de haber una transferencia, ¿no? Entonces, es muy importante ver todos estos temas de valor, ¿no? De nuevo valor de traspaso con el costo de adquisición. Y salvo me equivoque, Diego, de repente ahí nos puedes dar un comentario. En la mayoría de casos, pues, desde un punto de vista de autoridad tributaria, la autoridad tributaria es bastante, digamos que promueve el hecho de que se den todas estas reorganizaciones, cambios, sin que haya propiamente un mayor valor de revaluación, ¿no? Porque ahí el problema es un poco la suspicacia que puede tener la autoridad respecto a que a la reorganización se haya pretendido darle una naturaleza de venta para efectos de evadir impuestos, que me parece lo vas a comentar más adelante, ¿cierto? Sí, de acuerdo. La idea cuando se hace una organización societaria siempre, y también la SUNAT lo ve así, es que no se genere ese gravamen del impuesto a la renta, ¿no? Porque propicia que haya una organización societaria para mayor beneficio, digamos, de la empresa, de las empresas involucradas en este tipo de operaciones. Ahora, desde un punto de vista tributario, ¿cuál es el objetivo de una organización societaria? Hay dos o dos consideraciones que hay que tomar en cuenta. Uno es el ahorro fiscal y además de cualquier beneficio adicional que podría generar una parte operativa ya propiamente de la empresa o de las empresas participantes en estos procesos. Y cuando hablamos de ahorro fiscal, lo que hay que tener en cuenta es la economía de opción para evitar caer en supuestos de evasión fiscal o de elusión fiscal o cualquier figura que pueda generar una situación adversa para el tema de la recaudación tributaria, que sí sería mal visto por la SUNAT. Entonces, el concepto clave acá que hay que tener en cuenta siempre es la economía de opción, que ahora la vamos a ver también un poco más en detalle. Y el límite a ese ahorro fiscal y a esa economía de opción va a ser la norma antielusiva general, que ya está recogida hace tiempo que ha tenido una historia larga en cuanto a la ley de renta, porque la SUNAT ha ido ajustando, el Ministerio de Economía y Finanzas también lo ha ido ajustando, y que ya tiene bastante tiempo en la norma, estuvo suspendida un tiempo, volvió a activarse por parte, y ahora ya, digamos que poco a poco se ha terminado de activar toda la vigencia. Y la SUNAT incluso hace poco, el año pasado, incluso sacó algunos supuestos en los cuales le daba mayor precisión sobre esta norma antielusiva general, que fue muy controvertida en el momento en que fue promulgada. Ahora, como vamos a ver sobre la economía de opción, en la siguiente diapositiva, ¿qué es la economía de opción? Es la elección de la opción que le resulte más beneficiosa al contribuyente entre las permitidas por las normas, ¿no? Es decir, que el contribuyente en su calidad de libertad puede escoger aquella que le resulta más beneficiosa sin que ello signifique vulnerar la recaudación tributaria, ¿no? Y el límite a esta economía de opción, como ya lo habíamos dicho, es vamos a ver en la siguiente diapositiva, es la norma 16 o la norma antielusiva general, ¿no?
Y en el caso concreto de la economía de opción, lo que la norma antielusiva general nos especifica es que si en la elección de los actos que uno va a realizar para esta, esta operación, no puede darse que haya de forma individual o conjuntamente actos artificiosos o impropios para la consecución del resultado y además que de su utilización resulten efectos jurídicos, económicos o distintos al ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios. Es decir, lo que busca es evitar de que haya una situación en la que se está simulando, se está tratando de hacer una figura para poder simplemente defraudar al fisco, ¿no? Entonces, si se da esta situación y estas dos condiciones de forma conjunta, no va a haber una economía de opción, sino por lo tanto va a aplicar la norma antielusiva general y que, por lo tanto, la SUNAT va a darle los efectos que debió haber tenido en un inicio esa operación. Y es importante tener en cuenta en la norma antielusiva general, que abarca mucho más situaciones también de las que estamos conversando, pero para efectos de lo que hoy nos atañe, es lo importante tener en cuenta, ¿no? La norma antielusiva lo que hace es regular varias conductas o evitar varias conductas elusivas o de fraude a la recaudación, ¿no? Diego, una consulta. Cuando se habla de norma antielusiva, y esto nos remonta pues a toda esta modificación normativa que de repente la reciente administración tributaria implementó, creo que de alguna manera generó en los contribuyentes, en el empresario, una suerte de temor a poder planificar sus costos y poder planificar digamos, sus inversiones. En el caso específico de la reorganización, creo que sí sería importante pues destacarles de que de cara a esta norma antielusiva, la norma antielusiva no prohíbe, digamos, una planificación a través de una reorganización, sino que sí por el contexto normativo existente, sí es un tema que sí se recomendaría que al proceder con la reorganización se verifique que no se entra en ninguno de los supuestos que tú muy bien comentas, ¿no? Sí, de acuerdo. La norma antielusiva general, como ya comentábamos, tuvo un montón generó un montón de situaciones en las cuales los empresarios podían pensar de que la SUNAT iba a ser abusiva en ese sentido de aplicar la norma antielusiva general. Por eso fue que estuvo suspendida mucho tiempo y conforme ha ido pasando el tiempo han ido liberando por partes digamos, han readmitido la vigencia de partes de esta norma y dándoles un contexto en el cual sea más seguro y de claridad sobre qué situaciones son las que van a aplicar para esta norma antielusiva general, ¿no? Y, definitivamente no afecta la organización societaria que se comentaba en el 104, porque incluso la norma del artículo 104 que hemos comentado antes sobre si tiene efectos o no efectos tributarios es anterior a la norma antielusiva general, y por lo tanto ya en la vigencia no había ningún problema, pero siempre es importante tener en cuenta la norma antielusiva general para este tipo de modificaciones. No es que lo prohíba, pero sí es un límite que hay que tener en cuenta y que hay que observar para poder no traspasar ninguno de los lineamientos que ya estén establecidos por esta norma, ¿no? Correcto, para efectos prácticos, lo que queremos es de que nuestros amigos oyentes, cuando quieran planificar de repente una decisión que involucre un traspaso de activo, mañana más tarde la administración tributaria no les diga, oye, eso no fue ninguna reorganización, eso fue una venta, ¿dónde está la factura? ¿Dónde está el IGB? ¿Dónde está la renta? ¿No? Entonces, Exacto. acá el tema es, como tú bien dices, identificar esto. Ahora, Diego, una opinión respecto a esta situación de cuarentena, esta situación, la de recesión económica. ¿Cómo ves el hecho de que estas reorganizaciones puedan ser consideradas antielusivas? En el sentido de que yo creo que esta situación de cuarentena pues está invitando a que el empresario tome la reorganización como una herramienta bastante necesaria para poder seguir operando, ¿no? Entonces, yo creo que en ese plan esperemos la administración de repente este, no sea tan acuciosa con el tema de la antielusividad en pos de promover el tema de la continuidad empresarial, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que esta situación actual se presenta como para justamente este tipo de organizaciones societarias, ¿no? La norma antielusiva en realidad no debería ser protagonista en este escenario, salvo que hubiera un caso, pues claro, abiertamente en el que la organización no ha sido
como comentabas, para una mejora o para una continuidad de la empresa, sino por un tema ya de un aprovechamiento indebido, ¿no? O una mala intención de parte de organizarse. Pero por lo general no es lo que sucede. En la mayoría de casos, incluso antes de la pandemia, ya había organizaciones y siempre se han seguido estas normas, y son normas conocidas, se sabe cómo las entiende, entonces por ese lado no hay problema, ¿no? Por ese lado digamos, bastante seguro. Ahora, sobre el tema de qué formalidades hay que cumplir ante la SUNAT una vez que ya se haya hecho esta reorganización societaria, hay dos situaciones en las que podríamos encontrarnos. Si es que tenemos una empresa preexistente, por ejemplo, cuando Gracie hablaba de la fusión fusión por la fusión, cuando preexistente, cuando hay una empresa la cual se fusiona sigue existiendo la que ha absorbido, la empresa absorbente. Entonces hablamos que simplemente, por ejemplo, habría una actualización de datos en el RUC, si es que hay que modificar algún tema de nuevos accionistas, o algún tema en el caso de la transformación, por ejemplo, actualización de la razón societaria, y todo esto con los documentos de registros públicos. Y la otra situación en la que podríamos darnos es cuando hay una empresa nueva. Por ejemplo, en la fusión por constitución, ¿no? Que se crea una nueva empresa. En este caso, lo que habría que hacer y el trámite que debería seguirse ante SUNAT es como si estuviéramos inscribiendo una empresa nueva, ¿no? Entonces hay que inscribirse en el RUC, hay que darle de alta a representantes legales, afectar a los tributos que va a estar la nueva empresa afecta, y empezar como si que fuera de nuevo con el resto de datos que hay que proporcionarle a la SUNAT a través del RUC. También sería sacar una clave sol, en ese caso, una nueva clave sol, etc. Y para finalizar, vamos a hablar un poco de qué regímenes tributarios podrían aplicar a un nuevo escenario, ¿no? Por ejemplo, si una empresa se redujo en cuanto a la escisión, o en cuanto a la fusión puede haber entrado en un régimen distinto, por ejemplo, un régimen general porque creció, o viceversa, como les decía, si es que hay una escisión y se reduce, entonces puede beneficiarse, ¿no? Hay un régimen que no lo he puesto acá, que es el nuevo RUS, no lo he puesto a propósito porque es un régimen que simplemente aplica para personas naturales. Entonces, no lo hemos considerado en esta ocasión. Pero, por ejemplo, acá hay es un cuadro resumido de cómo serían los regímenes tributarios, tanto del régimen especial del impuesto a la renta, que es un régimen que ya existe hace mucho tiempo en la ley del impuesto a la renta y que muchas empresas se acogen. Tenemos un régimen MIPE tributario que fue hace poco fue hace poco promulgado, hace un año, aproximadamente un poco más, y el régimen general, que es el régimen que rige desde siempre en la ley del impuesto a la renta para todas aquellas empresas que están afectadas a este tributo. Por ejemplo, en cuanto a límites de ingresos, vemos que varía. El límite de compras, el RER tiene límites. En el caso del MIPE también vamos a ver que hay un límite en función a los ingresos netos. Y el régimen general sí no tiene límites, ¿no? En cuanto a los comprobantes de pago que puedan emitirse, cualquiera de los tres regímenes que ponemos acá tienen la posibilidad de emitir todos los comprobantes de pago, ¿no? Factura, boleta, todos. En cuanto al valor de activos, sí hay un límite solo en el RER, en el régimen especial del impuesto a la renta, de 126.000, ¿no? Y hay una excepción respecto a los predios y los vehículos. Y otro punto importante acá es sobre las tasas y las declaraciones que hay que hacerse. Por ejemplo, respecto a la declaración jurada anual de renta, vemos que en el RER no hay obligación de presentarla. Pero en el MIPE y en el régimen general sí hay, ¿no? En cuanto a las tasas, bueno, la tasa del impuesto a la renta anual para efectos del RER no va a haber, pero para el régimen tributario sí hay una distinción, hay una escala progresiva, acumulativa. Hasta 15 UITs se aplicará el 10% y por el exceso ya se aplica la tasa regular que tenemos en el régimen general, ¿no? Que sería la del 29.5. Igual es para el régimen general, 29.5. Y sobre los pagos a cuenta, el RER tiene la particularidad que tributa a través de forma mensual, ¿no? Sobre sus ingresos netos. Entonces aplica el 1.5 sobre los ingresos netos y de esa forma tributa el impuesto a la renta. Es por eso que no tiene una declaración jurada anual. En cambio, el régimen MIPE y el régimen general sí tienen un pago a cuenta normal conforme a las normas que ya conocemos de siempre, ¿no? Que están reguladas en el artículo 85.
tanto sea Excelente. por coeficiente o por porcentaje, ¿no? Y en cuanto al IGB, el IGB sí es un impuesto que en todas va a estar, va a afectarlo, ¿no? O sea, no importa el régimen que se haya adoptado de renta, igual el IGB va a aplicar. Muy interesante. Lo que nos ha comentado muy bien Diego es que no necesariamente cuando tú te constituyes como empresa formal tienes que irte necesariamente al régimen general, ¿no? A veces uno lo escucha, pero no lo aplica, digamos, en su realidad y esto esperemos les ayude a nuestros amigos empresarios a identificar que, por ejemplo, incluso a nivel de emprendimientos, podríamos estar hablando incluso de un régimen de nuevo RUS, ¿no? Que ese es de repente también uno de los regímenes que también pueden ser objetos de consideración, además del RER, del MIPE, que muy bien Diego lo ha expuesto principalmente para sectores de mediana de pequeño a mediano empresario, ¿no? Pero es interesante que ustedes vean aquí las características para acceder y los beneficios en cuanto a tasas de impuesto, pagos, el pago a cuenta, que es un tema que pega en la caja mensualmente. Para esto es que sirve la reorganización, ¿no? Porque si nosotros buscamos, tenemos de repente una empresa que tiene una cantidad de activos exorbitante, pero no tiene mucha operación, de repente podemos generar una, digamos, de repente podemos generar una decisión y podemos generar una nueva empresa, distribuimos los activos y de alguna forma los activos de repente no necesariamente van a tener que generar una depreciación que no se va a poder aplicar para una empresa que de repente está en RER, porque no hace declaración anual, sino que simplemente de repente serviría para efectos de un MIPE o de un régimen general. O por ejemplo, si tengo muchos trabajadores en una empresa, puedo hacer un convenio tripartito y me quedo con una que solamente tenga máximo 10 trabajadores y lo puedo llevar a RER, que me va a beneficiar mucho para efectos del tema de mis pagos de impuestos, ¿no? Entonces, al final, lo importante, empresarios, es de que tengan ustedes las herramientas para según su nivel de ingreso, según sus niveles de activos, según sus trabajadores, puedan, más que nunca en esta época, planificar cómo es que se quieren presentar a efectos tributarios, obviamente previendo de que estemos en una situación que no pueda calificar como una ilusión, que ya muy bien lo ha explicado Diego, pero bajo la economía de opción podamos, digamos, navegar en estos diferentes regímenes, sobre todo me pongo a pensar en aquel empresario que le ha ido súper bien, pero lamentablemente en esta época las ventas están un poco restringidas, entonces es de repente cuestión digamos, de cambiar, es cuestión de repente adecuarnos y generar de repente un emprendimiento nuevo respecto de la antigua empresa y comenzar, por ejemplo, por regímenes súper accesibles que para lo bajo de ventas que de repente hoy día está realizando, me va a pegar menos en la recaudación tributaria y me va a generar un mejor rendimiento en mis operaciones. Entonces, entonces queríamos hacer esta presentación porque consideramos que iba a ser muy beneficioso para los empresarios que digamos, quieren ver todo el panorama y pueden dentro de la reorganización ver un amplio mapa de posibilidades para tener y para mejorar su eficiencia, ¿no? Entonces aquí están los puntos y obviamente como en anteriores conversaciones, si ustedes quieren también que hagamos de repente un webinar vinculados a regímenes tributarios, encantadísimos también lo podríamos llevar a cabo adicionalmente. Valga la redundancia, también hay regímenes laborales. Tenemos los regímenes de microempresa y tenemos los regímenes de pequeña empresa y que también generan costos mucho menores para el empleador respecto de los trabajadores en una relación laboral, ¿no? Entonces, y todo esto lo podemos planificar a partir de repente de una situación anterior a cuarentena y ahora con la cuarentena transformarnos, ¿no? Que al final eso es lo que en muchos aspectos se nos requiere ahora por el mercado, pero en nuestro plano empresarial lo podemos efectivizar con los temas que hemos conversado. Agradecerte, Diego, por la presentación muy buena de los puntos vinculados con la reorganización.
unas ideas finales es que procuremos de que en estos temas de transformación, la neutralidad fiscal, para no generar ningún tipo de tema de revalorización que de repente la administración tributaria puede considerar como un aspecto, como un aspecto gravable. Lo que nosotros recomendamos es de que se procure las transferencias de activos, pasivos, personal, de tal forma de que la utilidad la tengan ya en la ejecución de sus labores, no antes, para evitar, digamos, suspicacias, ¿no? La reorganización permite la distribución de activos y te permite, por ejemplo, planificar un tema de ITAN, ¿no? De repente, como estamos conversando, yo soy una empresa que tiene mucho activo, pero una fábrica, y en esta época estoy parado, me convendría, si es que todos los años he venido pagando ITAN, de repente generar una reorganización para tener la distribución de mis activos de tal manera que en el emprendimiento reciente que estoy comenzando a tener, en esta fase 1, fase 2, tenga una cantidad de activos específicos único y exclusivamente para ese emprendimiento, de tal manera que pueda reducir de repente la posibilidad de estar en un ITAN futuro, ¿no? Y aprovechar la depreciación de activos específicamente para aquella entidad que va a generar ingresos, porque si no me va a generar un gasto que no voy a poder utilizar en una empresa que no genera los rendimientos esperados, ¿no es cierto? Como muy bien concluimos, este tema de la organización nos permite generar nuevas actividades empresariales, nos permite generar una nueva empresa de repente, sin necesidad de los costos de una extinción societaria, y nos permite pues poder acceder a este mapa, ¿no? Nuevo RUS, RER, MIPE, para que ustedes lo puedan revisar y ver de acuerdo a los ingresos que van generando, cómo es que pueden ir ustedes ingresando nuevamente en el sistema. Es cuestión de que nos pongamos a pensar de que nuestra situación antes de la cuarentena no es una situación que nos encadena a costos tributarios. Tenemos la posibilidad de cambiarnos, de cambiar la foto, de cambiar la ropa de la empresa para que esté más adecuada nuestra carga tributaria a las actividades económicas que, digamos, estamos volviendo a comenzar o volviendo a generar. Muy importante que tengan en cuenta eso. Entonces, con esto concluimos la parte de presentación de temas, iniciamos la parte de preguntas. Nos gustaría escucharlos si es que tienen alguna consulta, duda sobre el tema. Mientras esperamos las intervenciones, comentarles pues de que nuestra RCM Perú se encuentra a través de redes sociales. Podemos tener lo tenemos en Facebook, ¿no? El RCM Perú, en LinkedIn también para todas las actividades que podamos, para todos los contactos también que se nos requiera. Tenemos una página de Instagram que tiene bastante movimiento con las infografías que estamos haciendo de temas en la actualidad. Nuestro canal de YouTube, también en el cual pueden ver todos los webinars que hemos venido realizando, y también tenemos una presencia en Twitter para aspectos de solamente comunicaciones esenciales que se van generando. Tenemos una pregunta de Paola Terrones. A ver, adelante, por favor. Ricardo, Paola, sí, te ¿qué escuchamos, por tal? favor, adelante. Buenas tardes. Una consulta. Me quedó una duda en cuanto a la presentación de los regímenes. Por ejemplo, en el caso puntual del régimen PYME, ¿no? Tengo un caso de una empresa en donde aplicaría para el tema de los ingresos, pero hay también una relación y hay un punto adicional que hay que tomar en cuenta en cuanto a la vinculación directa, ¿verdad? En cuanto al tema del patrimonio de los accionistas. En ese caso, si es que, por ejemplo, sí aplicaría para el tema de ingresos, porque es una empresa que factura poco, pero tiene el tema del patrimonio, de la vinculación directa, que hace mención el reglamento del impuesto a la renta, ahí tendría que la empresa reorganizarse, cambiar, a tener otra distribución de patrimonio. ¿Ahí qué podrías recomendarnos? Es una interesante consulta. Diego, ¿la quieres comentar? Sí, yo creo,
De hecho, el tema de los regímenes, el cuadro presentado es un cuadro resumen con lo principal. Hay ciertos otros aspectos que hay que considerar cuando estamos hablando de regímenes de modificación tributarios, como podría ser algunas actividades que no se permitan. Y sobre el caso que comentas, Paola, sí podría aplicar la empresa que dices, pero siempre es recomendable analizar cada caso concreto con la norma, ¿no? Para poder determinar si es que no va a haber alguna contingencia en ese traslado, ¿no? O ese cambio de régimen tributario. Ya, claro, porque como hay dos aspectos que ver, ¿no? El tributario y laboral, entonces si esta empresa ya tiene planilla y si está en el general, entonces al pasar al otro régimen, ver si también en esta parte laboral también pasa, porque igual hay otros beneficios, ¿no? Los beneficios son muchos menores. Sí, de acuerdo. Sí, ahora no hay que confundir, hay régimen, este es el régimen tributario, MIPE. Hay otro Ujú. régimen que es a nivel más laboral sobre medianas y pequeñas empresas, ¿no? Que es distinto, pero que sí limita el número de trabajadores que puede tener, ¿no? Entonces puede verse limitado por ese lado la cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces hay que hacer como te digo, hay que hacer un análisis del caso concreto para poder dar un mejor consejo desde el punto de vista tributario y desde el punto laboral, ¿no? Que es lo que le conviene. Ok. Muchas gracias, Paula. Súper claro. Solamente para hacer un comentario final a la consulta, efectivamente tomemos en cuenta de que hay los regímenes tanto tributarios como los regímenes también laborales. Creo, por lo que estoy identificando, que puede ser un buen tema de webinar para el siguiente jueves, conversar sobre los regímenes que el sistema nos permite y de repente podemos hacer casos prácticos. A nuestros oyentes nos gustaría saber qué opinan. Ese puede ser el tema de la siguiente conversación y nos gustaría mucho saber sus comentarios, pero en definitiva, efectivamente, como bien nos ha señalado Paola, tenemos que tomar en cuenta cuál es la foto a la fecha de la empresa, desde un punto de vista de balance, desde un punto de vista de resultados, desde un punto de vista patrimonial, y sobre esa base tenemos la posibilidad de hacer nuestras modificaciones, como hemos indicado, siguiendo los 4 o 5 pasos desde un punto de vista societario, que finalmente van a repercutir en una nueva forma de realizar las actividades y obviamente con estados financieros independientes, distintos, que van a generar una nueva realidad sujeta a los regímenes tributarios o laborales correspondientes, ¿no? Eh, ¿Alguna otra pregunta? Tenemos a Jonsi. Jonsi, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me van a escuchar? Sí, te escuchamos, Jonsi. Muy buenas tardes. Muy interesante la exposición de este webinar. Le felicito a todo el equipo legal de mi parte. Quisiera brindar una consulta. Tengo una consulta. ¿Existen límites dentro del proceso de reorganización de empresas o sociedades? Es decir, en la pregunta en particular, si es que una empresa no domiciliada puede participar en una reorganización con otra empresa no domiciliada, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda, en el caso ¿qué reglas aplicaría en el caso de empresas que tuvieran pérdidas tributarias al momento de realizar la reorganización de sociedades, ¿no? Básicamente esas dos preguntas, por favor. Perfecto, gracias, Jonsi. Sobre la primera pregunta, sobre la posibilidad de hacer un tema con un no domiciliado, realmente la reorganización empresarial es un tema bastante territorial en el sentido de que lo que se busca es de que dos empresas existen, una empresa o dos empresas o más empresas, según sea el tipo de organización que se quiera hacer, de acuerdo a su situación de inscripción a nivel de registros públicos peruanos o como contribuyente, digamos, tenga la facilidad de ser considerado como en el punto de vista de empresa de Perú con otras empresas de Perú para actualizar su registro ya existente en el sistema peruano, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, respecto de una empresa
extranjera, no hay propiamente una personería en territorio peruano, ¿no? Si nos ponemos a pensar, la entidad extranjera generalmente de repente puede tener una participación y lo podríamos incluir inicialmente, debería, si es que quiere estar dentro de estas situaciones de organizaciones, debería tener previamente una presencia empresarial peruana, ¿no? Entonces, ese sería un primer paso para que podamos estar hablando de su organización. Sí, aprovecho tu pregunta para comentar de que una empresa peruana podría hacer actividades con, digamos, con el apoyo de una empresa extranjera, no necesariamente desde un punto de vista de reorganización, pero sí de repente a través de un contrato asociativo, que es un tema muy distinto. En un contrato asociativo, yo como una empresa peruana puedo de repente asociarme para una actividad específica con una empresa extranjera que no necesita tener personería en Perú y podamos presentarnos los dos como proveedores de repente ante un cliente, peruano o extranjero. Pero finalmente la forma en que nos presentamos no ha implicado propiamente una reorganización empresarial ni del extranjero ni mía, sino que simple y llanamente es como que entramos como socios para un contrato específico, para una ejecución. Y eso se denomina contrato asociativo. Y esos contratos asociativos también hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos la asociación en participación, tenemos el consorcio, tenemos el joint venture, que tomo la palabra del tema en el sentido de que podemos hacer también un webinar sobre contratos asociativos que en esta época de colaboración es un tema muy interesante para explorar y ver también sus efectos, ¿no? Ahora, sobre la siguiente consulta, sobre el tema de pérdidas tributarias, la Ricardo, normativa de renta es bastante específica en indicar de que las pérdidas no pueden ser objeto de transferencia en una reorganización. Y esto va de la mano porque lo que se procura es de que la reorganización se restrinja a ser utilizada como un vehículo para transferir pérdidas y con ello tener escudos fiscales a las actividades que se pudiesen realizar, ¿no? Entonces, lo que procura la norma es que aquella empresa que ha generado sus pérdidas, esas pérdidas van a morir con la empresa. Y si la empresa hace su reorganización, las nuevas entidades que puedan generar, así como inician de cero en cuanto a ventas, también inician de cero respecto de pérdidas, ¿no? Esos serían los puntos. Ricardo, Muchas. solo Sí, Diego, para por favor, la adelante. pregunta de Jonsi, también para comentar sobre la primera pregunta que hizo respecto a la, a las empresas internacionales. En ese escenario, probablemente lo más eficiente tributariamente sea una adquisición simplemente de las acciones de la peruana más que una fusión como tal, ¿no? Que tal vez tributariamente es más eficiente y es cuestión también de, como cualquier caso, de analizarlo y ver qué es lo que convendría en un escenario así, ¿no? Si se crea se crea una empresa a nivel local para la compra o se hace una venta del accionariado a la empresa extranjera, ¿no? Excelente, sí, súper claro, porque realmente si es que queremos que una persona extranjera, sea empresa o persona natural, ingrese a un negocio, la primera visión es el tema de si va a invertir, que entre como accionista, ¿no? Ahora, si entra como accionista, no necesariamente es para que tenga una visibilidad, ¿no? Es principalmente para generar capital y sobre el rendimiento generar una utilidad. Si se quiere una visibilidad, de repente me interesa que la entidad extranjera propiamente no ingrese como accionista, sino yo quiero destacar su marca para yo también poder vender con esa marca. De repente el contrato asociativo, como comentamos, es lo más inmediato y visible y práctico para efectos de que se distribuyan también las utilidades del negocio a partir de los términos del contrato, ¿no? Pero como tú bien dices, Diego, realmente la incorporación desde un punto de vista societario es como accionista primero, no aplicaría reorganización porque hemos hablado que no hay una personería propiamente en Perú y a partir de ahí ya el empresario peruano tiene que elegir, ¿no? Ver qué es lo que más le conviene. Bueno, creo que no hay más consultas. Igual vamos a dar unos segundos para que puedan consultar. Mientras tanto, en pantalla ponemos a visibilidad nuestra página web. En nuestra página web tenemos el tema de la comunidad RCM. Como pueden ver aquí, los invitamos a ingresar y que se suscriban
para que puedan recibir pues nuestros informativos diarios, nuestras infografías y todas las actualidades que nosotros estamos generando a través de nuestras redes sociales. Igualmente, como se los habíamos anticipado, tenemos el RCM Perú a través de YouTube. Hemos recientemente subido un video que también está en nuestras redes sociales sobre el tema de la enmienda de la NIF 16. Es un tema que lo está presentando nuestro especialista Richard Chatterton en temas de NIFs. Muy interesante. Es una nueva edición de actividades que estamos generando, que es a través de la transmisión de información en 2 minutos, ¿no? Entonces, vamos a seguir generando videos de este tipo para que ustedes los puedan revisar, y en este caso el de Richard ya existe, así que los invitamos a que lo revisen, y los invitamos a que revisen nuestras demás redes sociales, ¿no? Lo que es el tema de nuestro Instagram, donde pueden ver las infografías, nuestro Facebook, ¿no? Y a nivel de nuestra página web tenemos una parte específica vinculada a lo que es el tema del COVID, ¿no? Y todas las normativas que ha surgido a partir de ahí. Entonces los invitamos a que lo revisen porque es un actualizado que procuramos tener todos los días actualizados con las últimas normas, donde hay un compendio y ustedes pueden acceder totalmente. Es totalmente accesible para todos, para que ustedes puedan de repente hacer ahí un seguimiento de las normas que han venido saliendo a la actualidad, y sobre esa base también nos puedan hacer consultas o puedan transmitirnos sus dudas si es que hubiesen, ¿no? Dado que no apreciamos más consultas, creo que damos por concluido el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención brindada. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales y forman parte de la comunidad RCM, la Power of Being Understood. Los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.